Ya está con nosotros uno de los 5 miembros de la Comisión de Hacienda del Senado, hombre muy relevante en toda la discusión de la reforma tributaria, Andrés Saldívar, senador de la Democracia Cristiana. Senador, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, Mónica, gracias, Daniel. Hola. Senador, ¿no se va a cumplir finalmente el plazo de entregar las indicaciones mañana? Mire, la verdad las cosas uno puede decirlo hoy día, pero estábamos hace de algunos días ya pensando que había que dar mayor espacio, porque el número de indicaciones y la profundidad de muchos cambios que hay que hacer llevan la necesidad de mayor tiempo y además requieren, ¿no es cierto?, mucha precisión, porque hay que darse cuenta que si empezamos a votar, la idea, ¿no es cierto?, es lo posible evitar, ¿no es cierto?, la comisión mixta y tratar de aprobar esto en tercer trámite en la Cámara de Diputados. ¿Hay algún tema todavía, senador, que quede por dilucidar, algún detalle, o es solamente la redacción de las indicaciones lo que falta? A mí creo que no debería quedar nada en especial, pero en estas cosas uno no puede decir nunca que algo puede salir en el camino. Pero la verdad las cosas que en todos los fundamentales, los conceptos fundamentales, que se refieren principalmente, ¿no es cierto?, a este tema de la renta atribuida, que después se cambió con un sistema optativo entre renta atribuida y, ¿no es cierto?, el sistema de renta distribuida con integración parcial, hace que sea el sistema más complejo. Y lo otro, ¿no es cierto?, que también vino y se discutió durante todos estos días principalmente, era todo el tema de la reinversión, que era el tema que se... Y ahí, ¿no es cierto?, el gran énfasis que ha habido que poner, y que es muy importante, es evitar, ¿no es cierto?, que este sistema, que es complejo, pueda dejar espacios para la elusión o la evasión. Y en ese sentido, entonces, se ha tenido que también conversar, ¿no es cierto?, sobre el tema de la reinversión en el país y la reinversión en el extranjero. Senador, y precisamente, por ejemplo, el senador Carlos Montes, de su misma coalición, hablaba de que aquí había una serie de forados que quedaban abiertos con el protocolo de acuerdo. Concretamente, ¿en qué se restringió o en qué se cerró las posibilidades de la reinversión con respecto a lo que había en el protocolo? ¿O quedó igual? Yo no creo que se cerró casi la totalidad, porque precisamente las observaciones que hizo Carlos Montes, que también coincidíamos muchos de nosotros, ¿no es cierto?, había que evitar 3 o 4 formas de poder pretender ilusión. Pero lo más importante, ¿no es cierto?, que también se incorpora un principio, que es el de partir sobre la base que lo que hay que tratar de evitar es la ilusión, no tanto prejuiciar sobre la inversión. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Se establece, ¿no es cierto?, una norma anti-ilusión, que con facultad de impuestos internos, radicando los tribunales tributarios, el imperio y la jurisdicción, pero que va a permitir, ¿no es cierto?, que y exigirle al contribuyente precisar con mucha claridad dónde está la inversión, en activos fijos, o en inversión de tipo financiera, o sea, inversión activa, que se llama inversión pasiva. Y, ¿no es cierto?, también, ¿no es cierto?, en el caso, ¿no es cierto?, de la inversión que sea en el extranjero, va a tener que haber una información aún más detallada, que tendrá que, ¿no es cierto?, y todo esto se ha conversado y se ha ido avanzando. Y yo me parece optimista en cuanto a que esto va a concurrir en una propuesta concreta en las próximas horas. Retrocedamos a lo ya más global. ¿Por qué el gobierno no logró sacar su proyecto original y tuvo que llegar a un acuerdo con la alianza? No estoy preguntando por qué beneficios tiene, sino cuál es su análisis. Bueno, yo te voy a hacer un análisis, porque primero tomó un acuerdo con nosotros, con los senadores de la nueva mayoría. Lo que pasa, ¿no es cierto?, que nosotros, los senadores de la nueva mayoría, ustedes fueron testigos, hicimos un trabajo en la Comisión de Hacienda muy profundo y partimos sin prejuiciar, y por eso escuchamos con mucha profundidad lo expuesto por personas de mucha calidad, exministros de Hacienda, expresidente del Banco Central. ¿Y con qué se encontraron? ¿Qué problemas tenía este proyecto de constitucionalidad? Estaba radicado en el tema, la duda más grande, ¿no es cierto?, era el tema de la renta atribuida, en la forma que podría haberse a lo mejor objetado el punto de vista de constitucionalidad. Y no es que uno estuviera de acuerdo o no, sino que era posible que pudiera haberse logrado meter. Segundo tema que había, ¿no es cierto?, también una observación, ¿no es cierto?, era que si la operabilidad del sistema era posible llevarla adelante con este concepto de renta atribuida. Y sin perjuicio de eso, ¿no es cierto?, Impuestos Internos hizo una demostración muy acuiciosa de que efectivamente funcionaba. ¿Y cómo se entiende, que un gobierno que presenta esta como una de las principales reformas lleva al Parlamento
a un proyecto con problemas posibles de constitucionalidad, de operatividad? No, porque el gobierno estaba totalmente convencido que era constitucional y tenía informes que le respaldaban la constitucionalidad, como también, como todas estas cosas, en los temas de la constitucionalidad, el tema jurídico siempre es discutible, por algo hay abogados, uno para defender una tesis y otro para defender otra, ¿no es cierto? Entonces, lo que sí yo creo que es efectivo, y yo lo reconozco, que seguramente nos faltó un periodo más de tiempo prelegislativo, de haber hecho una discusión antes, ¿no es cierto? Pero como también tenemos que tener conciencia que este era el proyecto básico como para empezar, ¿no es cierto?, a trabajar sobre las otras reformas estructurales que la Presidenta de la República había presentado. Senador, ahora, y lo que sí quiero decirle a ustedes es que lo que se ha hecho no en nada vulnera los objetivos que se tenían cuando se planteó la reforma. Porque el tema de la renta atribuida no está en el tema del programático, fue una manera de presentar el... Pero esto, ¿no es cierto?, conlleva a lograr 8.200 millones de dólares de ingresos, y eso yo creo que el ministro de Hacienda lo va a demostrar y nos ha demostrado, ¿no es cierto?, con mucha precisión. Pero, senador, ¿a usted le consta que se van a juntar los 8.200 millones de dólares? ¿Tiene las cifras, el detalle como para poder hacer esa conversión? Plena conciencia, porque se han hecho todos los modelos operativos, y el ministro de Hacienda, por supuesto, en estas cosas, el que tiene la última palabra es el ministro de Hacienda y el gobierno. Digo, porque connotados economistas como Claudio Agostini, muy escuchado en su partido, sí, por ejemplo, dice que no da. Yo creo que no. Bueno, bueno, que mira, todo es opinable, pero aquí, ¿no es cierto?, el pone el aval, el ministro de fe en esta materia es el ministro de Hacienda, y, ¿no es cierto?, nos tiene que mostrar y nos va a traer seguramente tiene que traernos conjuntamente con las indicaciones el informe financiero, y el informe financiero es un informe que se avala con la firma del ministro y con la firma y con la participación de los directores de presupuesto y los técnicos, especialistas. Yo creo que se van a conseguir los 8.200 millones, incluso algunos piensan que puede lograrse algo más. Luego, ¿no es cierto?, yo creo que se elimina el FUT en los términos que estaba histórica, como se objetaba, se no toman las normas para evitar la ilusión y la evasión, se establece un sistema tributario que favorece en gran parte a la pequeña empresa y microempresa. Y luego también, ¿no es cierto?, se busca un sistema más equitativo, y quien paga estos impuestos, gran parte los pagos de los impuestos se hace por los sectores de mayores ingresos. Y entonces también se desmintió algo que se afirmó desde un comienzo, que esto afectaría a la clase media o afectaría a los sectores de menores ingresos. No es cierto, eso quedó claramente despejado. ¿Cuánto influyó el pésimo IMASEC en que se destrabaran los problemas que habían para llegar a un acuerdo en el protocolo, en la redacción de las indicaciones? Y en general el tema económico, ¿cuánto ha afectado en allanarse a conversar con la alianza? Mira, lo que pasó en la información que se nos entregó ayer por el Banco Central no estaba presente cuando se llegó a los acuerdos. Lo que sí es cierto, y que yo creo que yo mismo lo he sostenido, que era muy importante, es muy importante despejar este tema, porque provoca mucho ruido. Y en la economía los ruidos muchas veces son muy eficientes para provocar hechos negativos. Ahora, lo que ha pasado con el IMASEC no es el resultado de la reforma tributaria. El problema de la desaceleración de la economía en Chile, yo mismo se lo hice presente al ministro Larraín en la discusión del presupuesto el año pasado. Le hice presente que él estaba trabajando con una proyección de crecimiento que no era cierta y que no era efectiva, porque él nos planteaba el crecimiento y calculaba los ingresos, y calculó los ingresos con un crecimiento para este año un 4,9%. Y ya venía del segundo trimestre del año 2013 en proceso de crecimiento en la economía. Y yo le dije, mire, usted no puede, yo creo que vamos a crecer a menos de 4, e incluso acercándonos más al 3. Pero el ministro se mantuvo en sus posiciones. Perdón, senador, pero no influyó en nada cuando la expectativa era de un 2% para el IMASEC y termina siendo un 0,8%, o sea, con ya todas las variables instaladas supuestamente, y con ya ya corregida la proyección, la expectativa era un 2%. ¿Qué influyó? Las expectativas muchas veces, cuando se producen ese tipo de situaciones, se producen con un efecto más largo plazo. Si hoy día se producen hechos, ¿no es cierto?, y se determina que se paran las inversiones hoy día, esto empieza a proyectarse, incluso metido seguramente 8 o 12 meses después. El tema de la caída de la inversión venía desde antes, desde el año 2003, y había sobre todo influenciado por la menor inversión en materia de cobre, porque se habían ejecutado muchos los grandes proyectos y los otros proyectos no estaban en condiciones, no estaban en condiciones, incluso por la caída del precio del cobre. Entonces, yo personalmente no es que quiero hacer aquí no sacar el tema. Yo creo que sí, efectivamente, algo de esto puede tener efecto
en el ruido que se ha provocado, ¿no es cierto?, durante todo este tiempo en relación con lo que se decía que podía llegar a ser la reforma tributaria. Senador, este acuerdo por la reforma tributaria, ¿usted lo siente como una reivindicación de una cierta forma de hacer política, de llegar a acuerdos en oposición a la tesis que se ha llamado la retroexcavadora, pero una tesis que más bien decía que la nueva mayoría tenía que actuar de manera distinta y tenía que hacer pesar sus mayorías en el Congreso? Mire, yo personalmente, esta pregunta me han hecho varias veces, y entonces reflexionando, yo siempre decía, ¿por qué el lema en el escudo nacional es por la razón o la fuerza? Yo lo consideraba muy duro, pero ahora yo lo entiendo. Por la razón, primero hay que tratar de lograr imponer las ideas que uno cree que son buenas para el país, y si aún teniendo mayoría, pero si te niegan la posibilidad, lo haces por la fuerza de los votos. Aquí se hizo eso, y yo creo que es bueno hacerlo. Yo creo que cuando uno tiene buenas ideas, ideas que tienen consistencia, uno tiene que hacer razonar, y ojalá que, sobre todo en este tema de reformas tributarias, y van a venir las reformas laborales y una serie de cosas, no es un problema de mayoría o un voto, mucho menos cuando los gobiernos son transitorios, duran 4 años, entonces las mayorías pueden cambiar. Entonces, para que sean estas reformas estructurales, como este caso, ¿no es cierto?, como va a ser la educación también, hay que tratar de lograr que haya un espacio de mayor acuerdo. Por supuesto, si en definitiva, a pesar de que tú crees que tienes la razón, y el otro se encapricha en no darte, ¿no es cierto?, ningún tipo, bueno, en ese momento votas y haces, primero haces ese proceso reflexivo. ¿Y cuál es el límite de ese proceso reflexivo de acuerdo? Porque, por ejemplo, el exministro Felipe Larraín nos decía que mismo aquí anoche que aquí se afectó el corazón de la reforma tributaria del gobierno. En el caso de la reforma educacional, ¿cuál es el límite que no se puede traspasar? ¿Qué es lo no negociable? Yo creo que Felipe Larraín no tiene razón, porque además creo que él no, como él no es autor de la criatura, es muy difícil sepa cuál es el corazón, ¿no? ¿Quién es el autor de la criatura? Porque se han dado había hasta el presidente de la Nación de Banco se declaró padre de la criatura. La criatura del gobierno y el programa de la concertación, ¿no es cierto?, que estableció desde octubre del año pasado, ¿no es cierto?, cuál iba a ser el contenido de la reforma tributaria. Nadie pensó diferente, que había que reunir 8.200 millones de dólares, que había que eliminar el FUT, que había que combatir la ilusión y la evasión, que había que hacer acciones de incentivo de ahorro y la inversión. Y todo eso yo creo que se está cumpliendo. Entonces yo creo que no se ha cambiado. Muchos decían que se le había hecho un bypass al corazón, pero todo puede ser cosas de frases, ¿no es cierto?, que muchas veces preferible ni siquiera decirle. Yo prefiero ahora guardar con este tema, pero yo personalmente insisto que en los grandes reformas hay que tratar de buscar entendimiento. Y yo creo que en educación también hay que tratar. Y no quiere decir que con esto vayamos a dejar de hacer lo que nosotros creemos que debe hacerse, sino que hay que tratar de, ojalá que los otros actores también se involucren en el tema. Y en el caso de la reforma tributaria, no es por andar sacando partido. Yo creo que, oye, seamos francos, los dos partidos, Renovación Nacional primero, y después la UDI, después esta última, la UDI, siempre ha sido contraria a cualquier tipo de impuesto. Y lo ha dicho derechamente. Y sin embargo ahora se subió porque dijo creía que era el mal menor. Y Renovación Nacional también votó en general en contra en la Cámara de Diputados. Entonces yo creo que, yo se lo decía a los parlamentarios de la concentración, de la nueva mayoría, les decía, mire señores, uy, no transformemos esto en un problema de duda, de éxito, y lo transformemos casi en una derrota. No, ha sido un gran éxito. Y es un gran éxito si llegamos, ¿no es cierto?, a tener un proyecto tan consensuado en materia tributaria. También todo depende de si uno considera que post protocolo es mejor o es peor. Desde el punto de vista, por ejemplo, de Carlos Montes, lo que había antes era mejor que lo que había después del protocolo. Por lo tanto, yo no le he escuchado a Carlos Montes. Lo dijo ayer aquí en CNN. Lo que yo le he escuchado, bueno, a lo mejor he dicho que eso yo no lo escuché, pero no te puedo decir que no sea cierto, porque tú lo escuchaste. Pero yo lo que le he escuchado a Carlos Montes, con el cual hemos conversado en forma muy intensa durante mucho tiempo, todo este tiempo, lo que él estaba preocupado era más que nada, mentir, si acaso se dejaban abiertos espacios para la evasión y la ilusión. Incluso él tenía un listado de 10 temas, o 12 temas. 14. O 14, bueno. Y eso se revisó, y él ha estado de acuerdo con esto, lo que hemos llegado con un acuerdo. Ahora, por supuesto, si a mí me pregunta hoy día, yo no era partidario del sistema de renta tributiva, tal como estaba, a pesar que yo estaba disponible a apoyarlo, porque era el gobierno el que estaba planteando ese tema, pero yo le decía, mire, si usted me pide a mí qué quiero hacer con el sistema tributario, yo iría a un sistema desintegrado, que es mucho más simple, como se usa en gran parte del mundo.
Ahora Chile no, porque el Chile... senador Monte ayer nos dijo lo mismo. Sí. ¿Y por qué no aprobaron un sistema desintegrado? Porque, bueno, porque el gobierno estaba en la tesis del sistema semi-integrado, o el sistema de integración que por lo demás ha regido en este país durante muchos años, y estimaba que un cambio tan profundo como eso no estaban en condiciones de hacerlo. Pero no estaban en condiciones de hacerlo, ¿por qué? Porque el peso de los actores económicos es muy fuerte, porque el peso del lobby es muy fuerte. Ellos creían que no había un consenso armado con cierta anterioridad. Pero no, debo insistir en eso, porque los votos los tenían, entonces, insisto, si usted dice eso... No, porque si bien Carlos Monti y yo estábamos de acuerdo en esto, otros senadores no estaban de acuerdo con eso. ¿Quiénes no estaban de acuerdo? No te puedo decir quiénes, porque había opiniones, en este asunto hay muchas opiniones. ¿Qué partidos no estaban de acuerdo? Y yo te digo, incluso si tú veías los economistas que fueron a la Comisión de Hacienda, muchos no estaban por el sistema desintegrado. No está hablando de parlamentarios que son los que votan finalmente, porque uno tiende a pensar que tenían pero los parlamentarios votos. Normalmente formamos convicción también después de recibir un aporte y una iluminación de la gente que más sabe sobre el tema. Y en realidad a mí, como ser metido esto en la discusión que tuvimos en la comisión y escuchando, ¿no es cierto? A mí como ser una persona que me provocó bastante en ese sentido fue Eduardo Engel, que había estado al principio más por el otro. Y después, ¿no es cierto?, planteó la posibilidad, ¿no es cierto?, de ir a un sistema desintegrado. Senador, usted... Pero bueno, pero eso no es el tema. Yo te digo, lo importante es que lo que se ha dado está dentro de la línea de los objetivos del programa y se está cumpliendo con el programa. Senador, usted dijo una frase que fue bastante controvertida y lo quiero preguntar por ella. Dijo, este tipo de soluciones requiere una cierta manera de hacer las cosas que no puede hacerse de cara a la opinión pública. ¿Qué quiso decir y si lo mantiene o no? Yo creo que fue un error mío al decir de cara a la opinión pública en cuanto metí tú aquí el sentido que tuvo eso. Por supuesto fue una frase que venía saliendo a un pasillo, bueno, se la toman a uno. No, lo que yo he dicho es muy claro. Cuando se hace una negociación, uno no puede hacerla por los diarios. Es de la base. La negociación requiere cierta privacidad en cuanto a cómo se hace el tratamiento. A ver, ¿cuál es lo que yo he aprendido en mi vida? Entonces, tú en el fondo eres mandatado. Nosotros los tres senadores fuimos mandatados por toda la nueva mayoría para hacer la propuesta final que íbamos a proceder en la Cámara, en el Senado. Por lo tanto, nosotros teníamos que actuar de acuerdo con ese mandato. Y nosotros actuamos de acuerdo con ese mandato. Perdón, pero Sergio, el diputado Aguiló dice que Carlos Montes se enteró 2 horas antes del resultado del protocolo también, sí. y que lo presionaron además para que firmara. No, parte sí, parte no. Todos tienen su parte de verdad y su parte mentira, no son tarros. El tema metido fue el siguiente. Nosotros fuimos mandatados por eso. Nosotros trabajamos con el ministro de Hacienda antes que el ministro de Hacienda entrara a trabajar, a negociar con la Renovación Nacional y la UDI. Nosotros no negociamos con Renovación Nacional ni la UDI, los 3 senadores. Nosotros previamente trabajamos con el ministro en varias sesiones y le hicimos nuestros planteamientos. Y le hicimos cuál veíamos, ¿no es cierto?, las debilidades y las fortalezas que tenía. Y en base a eso, ¿no es cierto?, le dijimos, mire, hay cosas que no son, que está de acuerdo por lo demás. Nos dijo, yo no voy a transar por ningún motivo los objetivos de la reforma, ¿para qué los voy a repetir? Los 4 grandes objetivos. Lo que sí nosotros le dijimos, ¿no es cierto?, también que nosotros creíamos que al proyecto que venía desde la Cámara, sin perjuicio de algunas cosas que había que corregir, incluso en la propia Cámara de Diputados habían dicho que había que corregirlo, había que ponerle elementos de incentivo al ahorro y a la inversión, por lo que estamos sabiendo, ¿no es cierto?, que puede pasar en la economía. Y con eso yo creo que el ministro de Hacienda negoció. Y cuando negoció llegó a un determinado acuerdo. Y ese acuerdo se hubo que traducirlo en un protocolo. Por supuesto que el texto del protocolo no lo conocimos sino que horas antes de firmado. Pero cuando vimos el texto del protocolo, la realidad de las cosas es que todo lo que estaba en el protocolo estaba de acuerdo a lo que nosotros habíamos planteado. Salvo, y ahí entonces lo que no se especificaba con claridad, y esa es la observación que hace Carlos Monti, y por eso dice yo firmo, pero voy a firmar porque ustedes firman, porque él decía, ¿por qué no involucramos? Y era tarde. ¿Cuáles son las medidas para cerrar los forados o las aperturas que puedan llevar a ilusión? Entonces nosotros le dijimos, mira, no es necesario porque nosotros nos comprometemos a que esas medidas de antilusión, lo dijo el ministro, van a ir de todas maneras. Y van a ir. Y yo creo por eso Carlos Monti hoy día está de acuerdo con eso. Senador, ¿tiene fecha de vencimiento la nueva mayoría? No.
Yo no estoy de acuerdo yo he estado muchas cosas de acuerdo con Gutenberg, y participo muchas de los planteamientos, y yo mismo he sido muy claro en eso, en cuanto a que la nueva mayoría es un acuerdo de gobierno, ¿no es cierto?, que por supuesto en la misma medida, ¿no es cierto?, que se mantenga los acuerdos básicos para seguir adelante con los cambios que hay que hacer en este país. Esta nueva mayoría debería seguir funcionando. Y lo que ha dicho la presidenta Bachelet tiene toda la razón. Las reformas que estamos haciendo hoy día no se van a lograrse solo en los 4 años de este gobierno, sino que lo lógico sería que esta nueva mayoría hiciera un gobierno de tal naturaleza que pudiera proyectarse más allá. La propia presidenta de la República en el día de ayer dijo, hoy día en la radio cooperativa, dijo, ¿no es cierto?, que como ser en materia de educación superior, el proyecto de ley va a garantizar el que va a ser la gratuidad hasta el 70% al año 2018, pero que va a ir en la ley, que va a haber 4 años más, tendría que lograrse la totalidad de la gratuidad. Entonces, estamos claros, la nueva mayoría va a ser nueva mayoría mientras haya un acuerdo para llevar adelante un programa de gobierno en la parte que quede pendiente por realizar. Eso por un lado. Usted dice, cómo se lleva el programa de gobierno es clave para la continuidad de la nueva mayoría. ¿Y cómo se trate a la DC de parte de sus socios? ¿Es clave también, depende también de eso si continúa la nueva mayoría? Mira, es fundamental que siempre, tú eres pareja, tienes tu matrimonio, todos tenemos, pues nos gusta que nos traten con cariño, no que no nos reten, o que no nos digan que somos un problema. Todas esas cosas hay que llamar la atención. Y por supuesto que el cariño entre las personas hace mejor las relaciones. ¿Y este matrimonio de la DC con los partidos es bien avenido o mal avenido? No, que no, yo creo que está en crisis, no, yo creo que es un matrimonio, ¿no es cierto?, que está en proceso de irse consolidando, y que por supuesto, como en toda relación humana, hay muchas veces que se producen dificultades, y yo creo que en el caso de la nueva mayoría, efectivamente es cierto. Hemos tenido varios desaciertos en las relaciones internas, en que muchas veces, ¿no es cierto?, se dicen cosas que no se deben de decir, o se sacan, ¿no es cierto?, planteamientos, ¿no es cierto?, que pueden molestar al otro. Y yo personalmente creo que hay que ser muy cuidadoso, pero yo no estoy de acuerdo que la nueva mayoría tenga fecha de vencimiento. Usted lo dice como matrimonio, varios en la DC que dicen más bien pololeo pasajero. Bueno, pero mientras sea pololeo, se pasa bien. ¿Y lo está pasando bien la DC? Porque no se nota que lo esté pasando bien. No, yo creo que no. Lo que pasa es que la democracia cristiana tiene que cumplir la tarea como tiene que cumplirlo cualquier otro partido de la nueva mayoría. Pero los han tratado bien, tenemos ¿no? diversidad, somos diversos, no somos lo mismo, por algo somos partidos distintos. Y entonces, si somos partidos distintos, es lo lógico. Y yo creo que no hay que escandalizarse. Si acaso un partido plantea, ¿no es cierto?, lo que él siente, que cómo deben de hacer las cosas o no. Y creo que efectivamente muchas veces esto ha provocado molestia en algunos. Pero la democracia cristiana tiene que cumplir esa tarea. Y la democracia cristiana es un partido, ¿no es cierto?, que tiene una tradición, la gente sabe lo que piensa. Somos un partido, ¿no es cierto?, que hemos estado siempre por los cambios. Yo nací a la vida política porque me invitó Eduardo Frei Montalva a hacer cambios revolucionarios. La revolución en libertad era lo que se llamaba. ¿Y los otros socios de la nueva mayoría los han tratado bien? ¿Han respetado esa identidad de la DC, ese derecho a decir lo que piensan? Hay veces que han faltado, como a lo mejor a nosotros también hemos faltado, a lo mejor en el lenguaje, a lo mejor sin darnos cuenta en relación con nuestros socios. Esas son cosas, que hay que irla visualizando, pero yo por eso te digo, de eso yo no hago el fin del tema, sino que lo importante es cómo tú fortaleces la alianza, como para sacar lo que tú crees que debe hacerse en este país. Nosotros estamos comprometidos con toda claridad con el programa de gobierno de la presidenta Bachelet. Lo que podemos diferir con otros de nuestros miembros de la nueva mayoría, a lo mejor cómo se hacen o cómo se estructuran los caminos que hay que seguir. Y en eso hay que ser leal. La lealtad, ¿no es cierto?, se hace muchas veces decir las cosas, por supuesto, con franqueza, pero también sin descrédito del otro. Senador, ¿debería tener un candidato presidencial la democracia cristiana en 2017? Por supuesto, yo creo que todo partido debe tener metido a aspirar. Yo no creo que un tema que hoy día nos debería preocupar. Yo estoy de acuerdo con todos los que han señalado en estos días, que no es un tema que éramos ni siquiera abordar. Pero los partidos políticos tienen que proyectar sus propios liderazgos. ¿Y ¿Hay liderazgos hoy en la DC? Mira, yo personalmente creo que no es el mismo caso que teníamos hace muchos años atrás, cuando la democracia cristiana, ¿no es cierto?, entre las 10 personas más nombrados, éramos 6 o 7. Estaba Elwin, Valdés, Frey, Saldívar, y Fogley, bueno, Soledad Alvear, bueno, había mucho. Pero la verdad las cosas es que es cierto, falta un recambio generacional del liderazgo.
Y hay gente, ¿no es cierto?, que está, ¿no es cierto?, que hay que verlo cómo se produce muchas veces tú no te das ni cuenta cómo una persona se proyecta en un liderazgo. ¿Eso se puede hacer desde el Senado, desde el gobierno? Desde el Senado, desde el gobierno, muchas veces incluso una persona desde la sociedad civil. Oye, ¿qué es lo que ha pasado con los dirigentes estudiantiles? ¿Quién decía que hace 3 años, 4 años, ¿no es cierto?, estos 4 dirigentes estudiantiles iban a tener la proyección que han tenido? Y eso se produce en todos los tiempos. Entonces, es un tema que se da por los hechos, por la acción pública. ¿Y Velasco podría ser una opción o no? Bueno, Velasco ya sabemos que... una opción para ser candidato de la ADC, respaldado por la ADC. Velasco no es demócrata cristiano. Velasco puede ser perfectamente un candidato que vaya a una primaria dentro de la nueva mayoría. Pero no representando a la ADC. No, personalmente yo creo que la ADC va a aspirar más que nada a tener un candidato propio, en el sentido de postularlo en una primaria. Aquí no hay tampoco, ni nadie puede estar pensando que otra mala interpretación que se ha hecho de las palabras de Gutiérrez Martínez, que yo creo que él nunca lo ha dicho, que nosotros pudiéramos estar apostando a lo mejor al camino propio. Eso no es así. Senador Andrés Saldívar, gracias por habernos acompañado. Gracias a usted, Daniel. Gracias, Mónica. Gracias a usted.